Si le preguntas a la mayoría de las personas de cierta edad, ¿quién fue la primera persona británica en ir al espacio? Te dirán que fue Ellen Sharman en 1991. Si les preguntas quién fue la primera persona británica en aterrizar en la Luna, siempre darán la respuesta incorrecta, a menos que digan que ningún británico ha caminado nunca sobre la Luna. Bueno, esa es la verdad oficial. Lo que no te dirán es que justo antes del colapso de la Unión Soviética en 1991, hubo una misión ultrasecreta a la Luna. Aunque la mayoría de la población mundial creía que los soviéticos no tenían ninguna conexión con Europa Occidental, era mucho más civilizada que todo eso. Sí, la Guerra Fría nos había convertido en enemigos a nivel oficial, pero no éramos enemigos a nivel personal. Después de todo, tanto los rusos como nosotros, los británicos, habíamos sido atacados por Hitler apenas 50 años antes, por lo que la llama de la amistad todavía estaba allí para ser encendida. No puedo revelarles todo lo que sé sobre este asunto. Después de todo, la mayor parte de este asunto sigue sujeto a la ley de secretos oficiales hasta 2040, después de lo cual es muy probable que lo prorroguen otros 50 años. Tampoco tengo ninguna prueba. Los pocos documentos que me fueron asignados fueron confiscados y fui testigo de su destrucción en un horno debajo de Whitehall. Sin embargo, sí puedo decirte cuándo fue y desde dónde se lanzó. Fue a mediados de junio de 1989 cuando me eligieron por primera vez, si es que se puede decir así. No recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo que en ese momento simplemente acepté. Los dos hombres que entraron a mi estudio sin avisar me dijeron que yo era requerido de la manera verbal más contundente que puedas imaginar. Al principio no les creí. Pensé que era otra broma de la universidad, pero pensé que ya vería hasta dónde llegaba. Me acompañaron hasta su coche, que habían aparcado justo delante de la entrada del edificio principal. En ese momento no me fijé en lo que era, pero probablemente se trataba de un Jaguar XJ12 a juzgar por la forma y el color negro azabache. Todo el viaje, sentado en el asiento trasero, transcurrió en silencio, salvo un par de veces en las que el hombre del asiento del pasajero respondió a una llamada en la radio CB que estaba instalada en el salpicadero. Mis pensamientos cambiaron cuando solo unas horas después me encontré sentado solo en una mesa en una pequeña habitación sin ventanas, en algún lugar de Westminster. La falta de ventanas sin duda se compensaba con la calidad de la alfombra, eso lo recuerdo. Sin previo aviso, la puerta se abrió y entraron alrededor de una docena de personas. Todos eran de mediana edad o mayores, algunos eran rusos, a juzgar por sus acentos y todos llevaban carpetas repletas de documentos mientras hablaban muy agresivamente entre ellos. No me reconocieron, al menos no inmediatamente. Mucho de lo que se dijo no me quedó claro. Para mí, todo era jerga política. Utilizaron términos con los que no estaba familiarizado, al menos no en el contexto en el que se referían a ellos. Recuerdo una frase específica que dijo uno de los hombres mayores, con un fuerte acento ruso. La última vez que un ser humano pisó la luna fue el 14 de diciembre de 1972. Eso fue hace casi 20 años. Debemos saber si todavía están allí. Estaba confundido. Todo el mundo sabe que los 3 miembros de la tripulación del Apolo 17 regresaron a casa sanos y salvos. No había ninguna duda al respecto. Hubo un breve silencio mientras los demás se miraban entre sí, esperando que alguien dijera algo para romper el silencio. No sé por qué lo hice, pero mi ingenuidad pudo más que yo. Lo siento, creí que los 3 miembros de la tripulación del Apolo 17 habían regresado a la Tierra. Todos me miraron como si acabara de decir algo repugnante. El hombre mayor me miró fijamente antes de responder mi pregunta. ¿Crees que tenemos miedo de que haya simples humanos en la Luna? Me sentí tonta. Mi mente se movía entre muchas ideas diferentes, pero él tenía razón. Había pasado más de 20 años. Si hubieran quedado algunos, se habrían quedado sin oxígeno y sin suministros en cuestión de días, y habrían perecido poco después. No fue un buen comienzo para mí. Se inclinó hacia adelante y se dirigió a mí directamente en un tono de voz bajo. No tienes, ni tendrás nunca, idea alguna de lo que sabemos que había allí arriba. No dije nada, en parte para no parecer un tonto, pero también porque la atmósfera en la sala estaba muy tensa. Me entregó algunas páginas grapadas de su carpeta. Supongo que no le informaron sobre esta reunión, camarada. Quería corregirle su uso del término camarada, pero decidí simplemente leer el documento. No recuerdo palabra por palabra lo que decía, pero en el frente estaba escrito clasificado, nivel 7. Nada más. Pasé la página y había una serie de fotografías en blanco y negro. Las imágenes no solo eran perturbadoras, sino también horrorosas. La primera fue una imagen de un paisaje, tomada en la superficie lunar, pero con algún tipo de estructura visible en la distancia. La segunda imagen era de un módulo lunar, pero parecía que lo habían cortado de arriba a abajo. No había bordes irregulares ni restos por ningún lado. Solo estaba cortado por la mitad.
Todo lo que recuerdo son algunos caracteres cirílicos en el costado que quedaron. La tercera imagen fue la más perturbadora. Era un traje espacial muy básico que yacía sobre la superficie lunar con los restos destrozados y helados de su ocupante esparcidos alrededor de la visera rota. Casi parecía como si lo hubieran arrancado del traje, a través de la visera, a gran velocidad. La cuarta imagen mostraba varios otros trajes espaciales sobre la superficie, a unos 75 metros de la cámara. Ciertamente no esperaba ver esto. Quería salir y vomitar, pero me contuve, al menos hasta que terminó la reunión. Aterrizaje lunar ruso. Octubre de 1968, dijo mientras contemplaba las horribles imágenes. Esos americanos pensaban que llegarían a la luna antes. Pensaban que la tecnología rusa era inferior. Se equivocaron. Uno de los británicos sentados al otro lado de la mesa apagó su cigarrillo sobre la mesa. Por el amor de Dios, Kravtsov, deja ya de hacer propaganda comunista y ve al grano. El hombre mayor, a quien ahora conozco como Kravtsov, no dudó en simplificar su historia. Bien, aterrizamos en la Luna en 1968, a solo 6 kilómetros de donde aterrizó el Apolo 17 en 1972, pero ni cerca de ninguno de los otros alunizajes estadounidenses. Sabemos que aterrizaron sin problemas, pero se perdió el contacto por radio unas 5 horas después de que aterrizara. Supusimos que se debió a un fallo mecánico de la pila de combustible de plutonio. No pudieron despegar ni comunicarse. Fue una victoria y una derrota para Rusia. Se trataba de una misión secreta, por lo que todos los implicados siguieron con su vida normal después de la misión. La muerte no era nada nuevo para ellos, sin importar cuántas veces la viera. Comienzo a unir los puntos en mi cabeza, pero sigo concentrado en lo que dice Kravtsov. Los estadounidenses aterrizaron su módulo lunar tripulado en julio de 1969, y luego 4 más, y el último en diciembre de 1972. Y fue el 22 de diciembre de 1972 cuando nos lo dijeron. Kravtsov miró a uno de los otros hombres que habían permanecido en silencio. Hablaba con acento tejano, pero con una voz muy profunda y autoritaria. Sí, tan pronto como estuvimos seguros, lo notificamos inmediatamente al Kremlin. Hizo una pausa mientras hojeaba algunas de sus notas. La tripulación del Apolo 17 había descubierto un módulo lunar desconocido. Supusimos que era ruso y, unos minutos después de recibir las imágenes, confirmaron que la nave que habíamos descubierto era rusa. Dígale lo que encontró su tripulación, camarada, le dijo Kravtsov al americano. En ese momento no estábamos del todo seguros, pero los restos que se encontraban alrededor del módulo eran, de hecho, restos humanos. No solo eso, sino que estaban decapitados hasta quedar irreconocibles. Poco después de su espantoso descubrimiento, los 3 miembros de la tripulación del Apolo 17 anunciaron por unanimidad que querían regresar a la Tierra de inmediato. Les dijimos que eso era imposible. El módulo de servicio, que estaba orbitando la Luna, estaba en la trayectoria equivocada en ese momento, por lo que no tuvieron más opción que permanecer dentro del módulo hasta que llegara el momento de regresar. Nos dijeron que desde el interior del módulo podían ver figuras fuera, revisando el equipo que habían dejado fuera. Quiero decir, estos tipos estaban a unos 20 pies de distancia de lo que fueran estas cosas, con solo el módulo lunar para protegerlos. Esos módulos están diseñados para soportar el vacío del espacio y las fuerzas del lanzamiento. Simplemente no están diseñados para soportar un ataque físico. Me quedé tan sorprendido que le pregunté sin pensar lo que iba a decir. Entonces, si todo esto sucedió, ¿por qué la tripulación del Apolo 17 parecía tan normal cuando fueron recibidos nuevamente frente a todos? Casi sonrió mientras lo decía. Por supuesto que parecían felices. Sonreían y saludaban a todo el mundo. Los hombres que todos vieron ese día no habían estado cerca de una nave espacial, y mucho menos de la Luna. Me quedé confundido, pero él continuó antes de que tuviera oportunidad de decir algo. Esos hombres no estaban en condiciones de estar en el ojo público cuando regresaron. Así que pensamos en contratar a algunos actores para que se hicieran cargo de sus relaciones públicas y su estatus de celebridad hasta que mejorara. Desafortunadamente para ellos, nunca mejoraron. Quiero decir, físicamente estaban bien. Pero mentalmente, olvídelo. Sus mentes estaban perdidas. La mitad del tiempo tuvieron que ser sedados solo para que se sentaran y comieran. No dejaban de hablar de ver esas figuras por todas partes. Y cuando uno de ellos finalmente nos habló de ellos, bueno, no fue nada agradable. Dijo que eran como una sombra opaca, pero con una mirada amenazante. Dijo que uno de ellos lo miró directamente mientras miraba por el módulo lunar. Creo que quiso decir que lo miró fijamente, porque por lo que dijo, no tenían ojos. Dijo que simplemente miraban directamente a tu alma, saqueando todos tus pensamientos y proyectando miedo y terror en tu mente. Todavía no sabemos mucho de lo que pasó allí. Lo único que tenemos son las fotografías y poco más. Pasé la página del documento que tenía en la mano.
Los bordes estaban húmedos por el sudor de mis manos. La siguiente imagen mostraba un atisbo de una de esas figuras. Era horrible. No era más que una sombra muy oscura, pero con un contorno muy distintivo y extremidades, si se les puede llamar así. Es difícil decirlo desde el ángulo desde el que se tomó la fotografía, pero supongo que estas figuras medían unos 9 o 10 pies de altura. Entonces, ¿qué tengo que ver yo con todo esto? Le pregunté. Uno de los otros hombres respondió rápidamente. Como profesor de psicología, debemos estar seguros de que si la tripulación de esta próxima misión se ve afectada de alguna manera, usted podrá curarla. Me quedé en shock. Todavía no sabía qué tenía que ver esto conmigo. Todavía no entiendo por qué sientes la necesidad de involucrarme en esto. Algunos de los hombres comenzaron a mirarse entre sí antes de que Kravtsov saliera y lo dijera. Tenemos nuestras razones para seleccionarlo. Hemos estudiado su caso en profundidad y estamos convencidos de que cumple con todos los criterios necesarios para esta tarea. Me levanté enojado. Eso es ridículo. ¿Quieres decir que solo porque pasé 18 meses trabajando en un manicomio, de repente estoy calificado para curar a tu tripulación después de que vean cosas que van más allá de la imaginación humana, a 20 pies de distancia de ellos, mientras están a 1/4 de millas de otra alma viviente? Obviamente no tienes idea de cómo funciona la psicología, ¿verdad? ¿Por qué demonios querías enviar a alguien de vuelta allí? La última tripulación en 1972 apenas logró regresar con vida, si es que se puede llamar vida al que te den de comer con cuchara a la edad de 39 años. Kravtsov no estaba del todo satisfecho, pero yo me negué a seguir adelante con esto. Bien, te diré una cosa. Toma estos documentos. Léelos con atención y, si cambias de opinión, háznoslo saber. Ya había tomado una decisión. No iba a aceptar esa misión, pero de todas formas me llevé los documentos para evitar más enfrentamientos con Kravtsov o los demás. Luego, los dos matones trajeados que me habían traído hasta Londres me llevaron de regreso a mi universidad. Debo admitir que lo consideré una vez que tuve tiempo de asimilarlo, pero decidí que escuchar relatos de primera mano sobre personajes malvados e impíos de parte de hombres inteligentes cuyas mentes habían sido destrozadas por alguna fuerza de otro mundo simplemente no era para mí. Todavía recuerdo los detalles del lanzamiento y el número de miembros de la tripulación. El lanzamiento se realizó desde el sitio de lanzamiento de Okhotsk, en Rusia, el 22 de diciembre de 1990. Había 3 miembros de la tripulación, un británico y 2 rusos. No recuerdo sus nombres. No pensé más en ello y guardé los documentos en una carpeta en mi estudio. En enero de 1991, un día o dos después de que regresáramos de las vacaciones de Navidad, recibí una llamada telefónica. Me iban a recoger al día siguiente y debía llevar conmigo los documentos que me habían entregado unos 7 meses antes. Les recordé que no quería tener nada que ver con eso. Ellos entendieron y respetaron mis deseos. Estuvieron de acuerdo en que no tendría que realizar ningún experimento psicológico, pero que de todas formas debía asistir al día siguiente. Como estaba previsto, me recogieron los mismos 2 matones que me dejaron la última vez, ambos tan habladores como la última vez. Traje conmigo mi maletín que contenía los documentos solicitados. Al llegar a Uiteal, no me llevaron a la pequeña habitación sin ventanas, sino que me llevaron al sótano. Kravtsov y algunos otros estaban allí. Es bueno volver a verte, camarada. En cierto modo. Su ambigüedad me confundió. ¿Qué quiso decir con en cierto modo? Sí, bueno, me dijeron que no necesitaré realizar ningún tratamiento psicológico, así que ¿por qué estoy aquí de nuevo? Hizo una pausa antes de levantar la vista del suelo. La misión fue un fracaso. Pensé en algo que decir. ¿Problemas de electricidad o de comunicaciones? Respondí con cautela. Kravtsov suspiró. Ninguno. Desafortunadamente, el equipo estaba bien hasta que vimos lo que les pasó en el monitor de videoconferencia. Sentí un frío helado de miedo por lo que estaba a punto de decirme. Las figuras no solo seguían allí, sino que las estaban esperando. En cuanto aterrizaron, apenas tuvieron tiempo de apagar el ordenador de navegación cuando todo quedó hecho trizas. Traté de pensar lógicamente por un momento. Eran cifras de las que estábamos hablando. ¿Qué pasaría si hubiera una falla mecánica? ¿Qué pasaría si? Kravtsov me interrumpió. No hubo ningún fracaso. Te diré cómo lo sé. Esas figuras son solo los soldados rasos. Se nos ha advertido que no nos acerquemos a la luna, 2 veces. No hay más advertencias. Si regresamos, lo clasificarán como un acto de guerra, y no me refiero a uno con armas y bombas. Esta será una guerra contra la psique de la mente humana. Nadie puede imaginar cómo es eso. No se me ocurrió nada que decir. El módulo aterrizó en la superficie lunar a las 3:45 GMT del día de Navidad de 1990. A las 3:47, la tripulación fue vista en un enlace de video mientras eran decapitados en su módulo lunar.
A las 3:48, todas las impresoras de línea de alta velocidad en el centro de control de la misión en Okhotsk simplemente imprimieron el mismo texto una y otra vez, advirtiéndonos que nos mantuviéramos alejados de la luna, con grandes detalles de las consecuencias si no hacíamos caso a su advertencia. Estaba furioso y asustado a la vez. Me enojaba que enviaran a 3 hombres inocentes a una muerte inevitable a 1/4 de millas de distancia para que fueran destrozados por esas figuras, pero temía lo que todos sufriríamos si en el futuro se produjera otro alunizaje. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Le pregunté a Kravtsov. ¿Tienes los documentos? Kravtsov se quedó allí con la mano extendida. Los saqué de mi maletín y se los entregué. ¿No tienes copias? ¿No has duplicado estas? Negué con la cabeza porque me arrepentí de no haberlo hecho antes. Caminó por el pasillo hasta una pequeña habitación que contenía un conducto de metal. Levantó la tapa de metal y un resplandor naranja llenó la habitación, junto con una ola de aire caliente. Enrolló los documentos sin apretarlos y los arrojó al conducto que conducía al horno antes de que la tapa lo volviera a cubrir de golpe. Esa fue la última pista. Mientras no hayas hecho ninguna duplicación, oficialmente esa misión nunca se llevó a cabo. Inmediatamente regresó al pasillo. Lo seguí y cerré la puerta de la sala de calderas detrás de nosotros. Puedes encontrar tu propio camino a casa, camarada. Extendió la mano para estrecharme la mía. Después de lo que acababa de oír y hacer, le estreché la mano instintivamente, sin pensar. No te imagines que nuestros caminos no volverán a cruzarse, camarada. Puede que algún día te necesitemos de nuevo, pero la próxima vez tu ayuda será imprescindible, dijo mientras se daba la vuelta y se alejaba.